Hoy vamos a leer Nehemías 6:15. Acompáñeme a leerlo conmigo. Fue terminado, pues, el muro, el 25 del mes de Elul, en 52 días. Elul es lo que nosotros conocemos de agosto a septiembre. Es la temporada seca. Imagínese qué difícil hubiera sido construir en la temporada de lluvia. Pero esto es en la temporada seca. Cuando visite Israel, lo notará. Las piedras de ahí no son de las que usted puede levantar solo. Muchas personas deben trabajar juntas para levantarlas. Necesita maquinaria para trabajar con ellas. Y estaban construyendo con este tipo de roca. Visité Israel en agosto y estaban por encima de los 40 grados Celsius. Es difícil respirar y cuesta mucho caminar. Pero trabajaron solamente por 52 días y completaron la muralla. La muralla tenía aproximadamente 3 kilómetros de largo. Así que usted puede ver que trabajaron arriesgando sus vidas. Si no hubieran hecho ese gran esfuerzo, hubiera sido imposible. Creo que así es nuestra vida. Las personas con propósito no hacen cosas así. Sin embargo, cuando recibimos al Espíritu Santo y cuando creemos en Jesús, algo que siempre obtenemos es visión. Si creemos en Jesús y no tenemos visión, quiere decir que realmente usted no está creyendo. Vamos a obtener visión. Lo que podemos conseguir fácilmente no es visión. Visión es aquello que no podemos completar fácilmente. Visión es aquello que parece imposible. Dios nos da visiones así. Viva su vida de esta manera. Este es el propósito de su vida. Aquellos sin propósito deambulan en la vida. Prueban esto, prueban aquello, deambulan de un lado a otro, pierden su tiempo. En cualquier caso, ellos completaron la muralla en 52 días. Parece imposible. ¿Cómo es que lo hicieron posible? Cuando revisamos el texto, encontramos 4 razones. Primero, por la gracia de Dios. Sin la gracia y ayuda de Dios, hubiera sido imposible. Piensa en esto. Si podemos hacer algo, lo hacemos. Pero hay cosas que no podemos hacer sin Dios. Esas son las obras de Dios. Mientras vivimos nuestra vida, hay momentos en donde hacemos cosas. Y usted sabe que claramente no las puede hacer solo. Eso quiere decir que Dios lo hizo por usted. Usted debe saber este principio. Entonces los milagros continuarán en su vida. No se detendrá solo con uno, sino serán 2, 3. Su vida completa puede estar llena de milagros. Como usted bien sabrá, no tengo salud física. Pero en esos días he estado pensando en algo. Creo que mi enfermedad desaparecerá. Sigo teniendo esa fe. Tengo más de 60 años, pero creo que Dios va a sacudir mi vida en algún punto. Creo que podré hacer las cosas que Dios quiere que haga. Es por eso que me regocijo cuando estoy enfermo y cuando tengo salud. Sin la ayuda de Dios, esta reconstrucción hubiera sido imposible. Segundo, hubiera sido imposible sin la oración, fe
y visión de Nehemías. Grandes misiones se pueden lograr cuando un solo visionario pone su vida en juego para completarlas. Es Nehemías en este caso. Si Nehemías no hubiera escuchado la voz de Dios, no hubiera orado, y si no hubiera tenido la visión, ¿quién lo hubiera hecho? Cuando a las personas se les deja solas, siempre retroceden. Nuestra mentalidad siempre se enfoca en el pasado. Nos negamos a avanzar hacia el futuro. No hemos estado ahí y tenemos miedo. No queremos dejar nuestro hogar o dejar nuestra patria. No queremos dejar la ciudad en la que crecimos. Ahí están nuestros familiares y la casa de nuestros padres. Están nuestros colegas, estamos familiarizados con este lugar. La fe es decirle adiós a todo lo que conocemos. Es desayunar en un país extranjero. Cuando dejamos nuestro hogar, ganamos fe. Nos sentimos incómodos. En el caso de Corea, los refugiados de Corea del Norte tienen una gran fe. Escaparon de su país arriesgando su vida. Mi padre escapó de Corea del Norte cargando una Biblia y cargándome en su espalda. Era cuando no teníamos qué comer ni en dónde dormir. Vivíamos como vagabundos. Todo lo que teníamos era fe. Él me crió solo con fe. Y ahora incluso yo me convertí en pastor. Tercero, incluso si usted tiene el mejor líder, si no hay nadie que lo siga, ni un solo seguidor, el líder no puede completar nada. Pero Israel, de acuerdo con la visión de Nehemías, y pusieron su dedicación y pasión en la obra. La iglesia es una comunidad de pasión, no una comunidad dormida. No es un lugar al que vayamos por costumbre. Hay algo mal si ese es el caso. Deberíamos estar emocionados y el fuego debe arder dentro de nosotros. Es por eso que la gente tiene citas, ¿no? ¿Por qué usted diría una cita si está aburrida o tediosa? No toma tanto tiempo pactar una cita, solo unos segundos. Hay un fuego que arde. Es por eso que podemos hacer cosas más allá del sentido común. Así que la gracia de Dios, la visión de Nehemías y la pasión de la gente se unió todo para este trabajo. Pero hay algo más. Hay un cuarto elemento. Era la persecución de aquellos que se oponían. ¿Cómo podrían haber reconstruido la muralla? Hubiera sido imposible sin los que los perseguían. No hubieran estado tan alerta todo el tiempo por ellos. El pueblo tenía vigías, mantenían la guardia toda la noche, querían prevenir que un ataque sucediera. Realmente deberíamos estar agradecidos con los perseguidores. Hay un salmo que dice que el Señor ha puesto a nuestros enemigos ante nosotros. Por los enemigos, Dios se ve incluso aún más grande. Siempre habrán personas a nuestro alrededor que nos harán sentir incómodos. Hay personas así en el colegio, en el trabajo. Pensamos, ojalá esa persona no estuviera aquí. Me da indigestión cada vez que esa persona está cerca. Sin embargo, necesitamos agradecer por esa persona. Sin esa persona, usted no estaría alerta. Cuando usted tiene a alguien que lo molesta, cómprele el almuerzo. Dele bocadillos. Porque esta persona lo está llevando a construir una muralla. La obra del Señor siempre ha visto la presencia
de oposición. En el Antiguo Testamento vemos que Israel cruzó el Mar Rojo hacia la tierra prometida. Ellos no cruzaron el Mar Rojo inmediatamente. Habían 10 plagas y pasaron por una. Pero en la última plaga el faraón aceptó y les dijo que se fueran rápidamente. En el Nuevo Testamento, antes de que Jesús inicie su ministerio, lo primero que él hizo fue ser probado. Ayunó por 40 días y fue guiado por el Espíritu Santo. No fue el diablo el primero que se le acercó. Fue guiado por el Espíritu Santo al desierto para ser probado. El mejor examen es el de la comida. Es el examen físico. Imagínese cuánta hambre tendría si usted ayunara durante 40 días. Convierte estas piedras en pan. Tú eres el Hijo de Dios. Tú tienes el poder, ¿por qué no lo usas? Esta fue una gran prueba para Jesús. Él tenía el poder para hacerlo. Él podía convertir las piedras en pan. Pero Jesús no era tonto. Él superó al diablo con la palabra de Dios. Segundo, él fue llevado a la punta de un lugar alto y le dijo que saltara, así ángeles te sostendrán. Esta fue la prueba psicológica que tiene que ver con nuestro honor. Tenemos este deseo de poder y honor. Queremos recibir alabanza, queremos que la gente nos aplauda. Él está aplicando esto con Jesús. Tú eres el Hijo de Dios. Si tú caes, ángeles vendrán. Te levantarán como una delicada pluma. Jesús corta esto de raíz usando la palabra de Dios. Satanás también dice: arrodíllate ante mí y te daré el mundo. Todo el honor, poder y riquezas se lo ofreció a él. ¿Había sido fácil negarse a esto? Pero miren a Jesús. Los milagros comienzan a suceder solamente después de haber pasado estas 3 pruebas. Él comienza a sanar, levantar a los cojos, a que los ciegos vean, a sanar leprosos. Su caminar implacable empieza aquí y sigue hasta la cruz. Esta es la misma prueba que cuando Satanás tienta a Adán y Eva. Las tentaciones que enfrentamos hoy en día son iguales a las que fueron puestos a prueba Adán y Eva. Y las pruebas por las que Jesús pasó en el desierto es el mismo método que está siendo utilizado con nosotros de distintas maneras. Antes de que Jesús iniciara su ministerio, tuvo que superar el poder de Satanás primero. Lo primero que él hizo fue superar al diablo. En la restauración de la muralla, podemos ver la misma historia. Ahí estaban Sanbalat, Tobías y otros que atacaban externamente. Internamente los nobles eran corruptos y estaban extorsionando a las personas con impuestos altos, como predicaba la semana pasada. Sus campos y viñedos los hipotecaban. A sus hijos e hijas los vendían como esclavos. Estaban llenos de quejas y reclamos.
Esto es lo que da más miedo. Habían luchas externas, ya fuera con armas o con palabras, o con armas nucleares, pero eso no era lo que daba más miedo. El liderazgo espiritual de Nehemías calmaba sus quejas. Él resolvía sus problemas. Nehemías no reprendía a la gente. Él reprendía a la pobreza, a la clase alta. No cobren intereses, no hipotequen sus propiedades. Él enseñaba como está escrito en Levítico y Éxodo, también en Deuteronomio. No tienen que lidiar de esa manera entre israelitas. Los ataques se ven siempre como razonables. Es lógica y psicología. Este ataque físico resultó en fracaso. Y las murallas continuaban siendo construidas y casi se completó. Fue entonces cuando estos enemigos cambiaron su estrategia. Es lo mismo que lo que le pasó a Jesús. El diablo atacó con comida. Cuando eso no funcionó, probó algo nuevo y algo nuevo otra vez. Cuando vemos estos ataques, primero fue el ataque físico y segundo el ataque psicológico. Busquemos Nehemías 6, del 1 al 4. Dice, cuando oyeron Sanballat y Tobías y Gesem el árabe y los demás de nuestros enemigos, que yo había edificado el muro y que no quedaba en él portillo, aunque hasta aquel tiempo no había puesto las hojas en las puertas, Sanballat y Gesem enviaron a decirme, ven y reunámonos en algunas de las aldeas en el campo de Ono. Mas ellos habían pensado hacer el mal. Y les envié mensajeros diciendo, yo hago una gran obra y no puedo ir, porque cesaría la obra, dejándola yo para ir a vosotros. Y enviaron a mí con el mismo asunto hasta 4 veces y yo les respondí de la misma manera. Nehemías sabía que estos hombres no querían paz, lo querían hundir, que parara la construcción y matarlo. En la ubicación de estas planicies en Ono, hay una ciudad portuaria con el nombre de Jopa. Estas planicies de Ono estaban justo a la par de la ciudad de Jopa, como a 68 kilómetros de Israel. Si él va ahí, no tiene idea de cómo lo atacarán, y cuando sea atacado, no se puede ni siquiera comunicar con alguien más. Se preguntaban cómo reunirse en una de las aldeas de ahí. Los atacantes siempre tratan de crear una excusa. Tratan de dañarnos incluso si no caemos en sus trampas. Ellos utilizan planes psicológicos. Pidieron reunirse en una aldea que está en las planicies de Ono. Es fácil negarse una vez, pero si te lo piden 4 veces, uno se va a lamentar y eventualmente va a decidir irse. Pero el corazón de Nehemías tenía certeza, así que no puedo engañado. Se lo pidieron 4 veces y luego una 5ª vez. Esta fue una batalla psicológica muy astuta. El problema es que mientras vive su vida, puede que usted no tenga comida o no tenga una casa propia. Pero estos son los problemas básicos. Pero más allá de esto, son problemas psicológicos, problemas que son más delicados. Cuando vemos divorcios hoy en día,
veo que sucede esto. Cuando usted lo piensa, ambas personas son astutas. ¿Cuál es esta quinta carta? Normalmente, estas cartas son selladas cuando se envían. Pero esta quinta carta no la sellaron. Estaban tratando de filtrar la información. Los rumores son un ataque muy efectivo. Esta persona es esto y lo otro. Sucede en la familia, en el trabajo o en la sociedad. Los rumores pueden arruinar a alguien. Imagínese qué frustrante fue esto. Usted no puede probarlo. La iglesia de Onuri ha ayudado a la Universidad de Andong muchas veces y hemos usado más de $20 millones por ello. La Universidad de Andong ahora está estable. Habían fuerzas increíbles que nos atacaban por esto. Pusieron al presidente de la Universidad Andong en la cárcel. El presidente Kim Jong-il fue encarcelado por esto. También el anciano Oh Seung-yoon. No importa cuántos sacudían la universidad, no nos íbamos a rendir. Así que comenzaron a sacudir a la iglesia de Onuri. Hicieron esto al hacer su propia sociedad, llamándolo el Club de Fans de Onuri. Usando ese nombre, enviaban una carta cada viernes diciendo: Ha Jong-ho está en drogas. Él tiene cuentas en el extranjero. Se gasta el dinero de la iglesia. Así que lo enviaban viernes. El sábado la gente lo recibía. Y luego el domingo venían a escuchar los sermones. Esto pasó 9 veces. Todos los fines de semana. Cuando eso no funcionó, comenzaron a enviarlo a todas las iglesias en Corea. Sufrí mucho en ese entonces. Pero no hay otro poder además de la verdad. No mencioné este problema ni una vez durante 2 años. Escribí el comentario de Romanos en ese entonces. El libro de Romanos me salvó. Al final, por fin, me acusaron de que era fiscal. Me investigaron. Me interrogaron muchas veces. Finalmente, me declararon inocente de todos los cargos. Fue cuando recibí una carta de la Universidad de Viola diciéndome que ellos querían darme un grado honorario. Me di cuenta que Dios por fin estaba terminando esto. Si me hubiera quejado y lloriqueado por esto, puede que hubiera durado un poco más. Solo le oré a Dios, no peleé con ningún hombre. Aquellos que me atacaban eran personas de la misma iglesia. El ataque más efectivo es el ataque del rumor. Así que este hombre envió una carta que no estaba sellada. Las 4 anteriores habían sido selladas, pero la quinta estaba sin sellar. Quiere decir que quería que todos la leyeran. Leamos Nehemías 6 del 5 al 7. Entonces Sanballat envió a mí, a su criado, para decir lo mismo por 5ª vez, con una carta abierta en su mano, en la cual estaba escrito:
Se ha oído entre las naciones, y Gasmu lo dice, que tú y los judíos pensáis rebelaros, y que por eso edificas tú el muro con la mira, según esas palabras de ser tú su rey, y que has puesto profetas que proclaman acerca de ti en Jerusalén diciendo, hay rey en Judá, y ahora serán oídas del rey las tales palabras. Ven, por tanto, y consultemos juntos. 사실은 하나도 몰라요. 소문을 내는 거니까. 이 소문은 언제나 과장되는 No hay ningún hecho aquí. Es solo un rumor. Los rumores son siempre exagerados. Los rumores tratan que las personas los crean como si son verdad. ¿Cuál es su punto principal? Ahora este reporte regresará al rey. Así que vengan, juntémonos. Pero este no es el punto principal, con intención para Nehemías. Era intencionalmente para todos. ¿Cómo reaccionó Nehemías a estas amenazas? En Nehemías 6:8 dice, entonces envié yo a decirle, no hay tal cosa como dices, sino que de tu corazón tú lo inventas. ¿Por qué él está diciendo que nada así ha pasado? Porque en realidad nada como eso había pasado. Si Nehemías lo hubiera considerado, no hubiera podido hablar así. Nehemías 6:9 dice, porque todos ellos nos amedrentaban, diciendo, se debilitarán las manos de ellos en la obra, y no será terminada. Ahora pues, oh Dios, fortalece tú mis manos. Aquí es cuando Nehemías ora una vez más. Hemos visto desde el principio que cuando Nehemías enfrentó problemas en su vida, problemas materiales, problemas emocionales y amenazas e intimidación, él oraba cada vez que alguien le hacía la vida difícil. Le oraba a Dios, ahora fortalece mis manos. Estaba en peligro de fallar, quería mantenerse fuerte para que no titubeara. Le pidió a Dios que tomara su mano, que le permitiera seguir. Este era el camino del mártir. Cuando se nos pide negar a Jesús y que nuestras vidas serán perdonadas, amenazas como esas suceden seguido en el mundo musulmán. Pero el pueblo de Dios dice, moriré para mantener esta fortaleza. Señor, fortalece mis manos. Esta fue la actitud de Nehemías mientras les respondía. Nehemías 5:19 dice, también contaban delante de mí las buenas obras de él, y a él le referían mis palabras, y enviaba a Tobías cartas para atemorizarme. Este es el punto principal de la oración de Nehemías. Fortalece mis manos. Él oró, recuérdanos con tu favor, querida congregación. Esa es la oración que usted más debe hacer. Recuérdanos con tu favor. Danos coraje y recuérdanos con tu favor. Cubre nuestros pecados. Si hay, llena nuestras faltas. Si hay debilidad, fortalécenos y sosténnos. Sin este tipo de fe, Nehemías hubiera caído. El tercer ataque de estos enemigos, cuando esto falló, utilizaron otra forma de atacarlo. Utilizaron a uno de los propios líderes de Nehemías para el ataque. En estas circunstancias delicadas, escuchó que Semaías estaba encerrado en su casa. Semaías era tan importante que Nehemías lo visitaba. Leamos el versículo 10. Vine luego a casa de Semaías, hijo de Delaía,
hijo de Metabel, porque él estaba encerrado, el cual me dijo, reunámonos en la casa de Dios dentro del templo y cerremos las puertas del templo, porque vienen para matarte. Sí, esta noche vendrán a matarte. El papá y el pueblo de Semaías también estaban enlistados. Podemos ver que probablemente era un hombre muy conocido. Venía de una línea de predicadores. Semaías estaba encerrado en su propia casa. Así que Nehemías fue a buscarlo. ¿Por qué actúas así? Deberías salir y trabajar. Semaías mostró sus cartas. Te van a matar. Escondámonos. ¿Cuál es el mejor lugar? Escondámonos en el templo. Cerremos las puertas. Nehemías escuchó esto e inmediatamente supo que estaba mal. No importa lo que hagamos, es importante tener el discernimiento espiritual. En el momento que escuchamos algo, en el momento que vemos algo, tenemos que saber, eso es falso, eso es mentira. Satanás lo hace elaborado, pareciera razonable. Es lógico y tiene sentido. Necesitamos tener cuidado. Necesitamos la visión para ver a través de todo. Necesitamos la visión del Espíritu Santo. Lo primero que demostró fue cuando él dijo, escondámonos en el templo. Un pastor puede entrar al templo, pero ni siquiera el rey puede. Quieren señalar a Nehemías diciendo que él entró al templo para que lo puedan atrapar. ¿Crees que Nehemías caería por esto? Lo escucharon y se dio cuenta de que era una trampa. Estas personas incluso compraron a Semaías. Nehemías 6:11 dice, entonces dije, ¿un hombre como yo ha de huir? ¿Y quién, que fuera como yo, entraría al templo para salvarse la vida? No entraré. Él dice, no iré. Empezó a dudar de las palabras de Semaías. ¿Por qué dudó de él? Porque dijo, escondámonos en el templo. Fue la sugerencia más razonable y lógica, pero también era la más peligrosa. Él sabía muy bien que solo los pastores podían entrar. Nehemías sabía que este hombre lo estaba probando al ponerle una trampa. Esta es la trampa religiosa que usaron. El diablo intenta tragarnos como un león rugiente. Intenta tamizarnos y blanquearnos. No podemos caer en eso. Necesitamos mantenernos espiritualmente. Necesitamos ser firmes, sin titubear. De otra manera seremos arrancados. Nehemías 6:12 al 13. Y entendí que Dios no lo había enviado, sino que hablaba aquella profecía contra mí, porque Tobías y Sanballat lo habían sobornado. Porque fue sobornado para hacerme temer así, y que pecase, y le sirviera de mal nombre con que fuera yo infamado. Aquí podemos ver tres principios en el trabajo. Primero, cuando tenemos miedo, somos guiados a pecar. Cuando pecamos, obtenemos un mal nombre. Y luego nuestras vidas se arruinan. Gente, no caigan en el miedo. En el Nuevo Testamento, así como en el Antiguo, como dice muchas veces, no desmayen, no teman.
Jesús lo dijo muchas veces, que no se preocupe tu corazón. ¿Por qué Él dijo eso? Porque tenemos miedo en cualquier oportunidad. Cuando las personas pierden un poco de tiempo, los dejan solos. En otras palabras, la congregación debe constantemente incomodarse. Debe estar constantemente molesta. Así no se preocupan. Si tienen oportunidad de agarrar aire, caerán en la tentación del diablo. Nehemías 6:14. Acuérdate, Dios mío, de Tobías y de Sanbalat, conforme a estas cosas que hicieron. También acuérdate de Noadías, profetisa, y de los otros profetas que procuraban infundirme miedo. ¿Es este el final? Aún no es el final. Después de terminar la muralla, los atacantes continúan. Es como tener 10 plagas después de cruzar el Mar Rojo. Nehemías 6:17. Asimismo, en aquellos días iban muchas cartas de los principales de Judá a Tobías, y las de Tobías venían a ellos. Los nobles de Judá seguían comunicándose con Tobías. ¿Por qué seguían enviando cartas de un lado a otro? Porque estaban unidos en matrimonio. En la Babilonia, en el Antiguo Testamento, se enseñaba que no debían casarse con extranjeros. Ese es el porqué. Hoy en día no hay parejas casadas de Corea del Norte y Corea del Sur. ¿Los judíos palestinos se casan entre ellos? No, no lo hacen. Como aquí, en el versículo 18. Nehemías 6:18. Porque muchos en Judá se habían conjurado con él, porque era yerno de Secanías, hijo de Ará. Y Jonatán su hijo había tomado por mujer a la hija de Mesulam, hijo de Berequías. Ellos se casaron y eran suegros. Así que no podían romper este lazo. No se podían separar. Es por eso que la Biblia les había enseñado que no debían casarse con extranjeros. Les llevaría a cometer un adulterio religioso. El reinado de Salomón se dividió en el tiempo de sus hijos. Era porque tenía 1000 esposas. Y todas ellas servían a un dios pagano diferente. Cada una tenía su propia religión. Los hombres acababan perdiendo frente a las mujeres. ¿Qué haces cuando una mujer llora toda la noche? La tienes que consolar. Así que ellos dijeron, está bien, hagámoslo. Es por eso que tantos lugares importantes paganos fueron construidos, se volvieron familiares. Está sucediendo una estrategia psicológica aquí. Querida congregación, debemos vivir como novias puras. No haga todo solo porque digan que es bueno. Hágalo si es la voluntad de Dios. ¿Cuánto tiempo usted cree que viviremos esta vida? Debe valorar su tiempo y trabajar en la voluntad de Dios. No trate de seguir todo lo de este mundo. Hay hongos venenosos. Esta es la fe de Nehemías. Era su liderazgo.
Vivamos nuestra vida 빠르게 차리고 con nuestras mentes alerta. Así viviremos en estos últimos años en victoria, sin caer en las estrategias de Satanás. 할렐루야. Aleluya. Amén.